Como perros de Pavlov, columna para Semanario Z. Amo la traición, pero odio al traidor. Cayo Julio César. Iván Pavlov fue un premio Nobel ruso, quien a principios del siglo XX desarrolló la teoría del denominado condicionamiento clásico, un análisis del pensamiento y el aprendizaje basado en el estímulo-respuesta, todo a partir de la utilización de perros domésticos a los cuales condujo a salivar según provocaciones manipuladas por el científico y no solo ante la presencia del alimento, como era el primer instinto. Pavlov identificó que el resultado fisiológico de los animales al salivar podía generarse inclusive sin alimentar directamente a los perros y reaccionando a estímulos como luz, sonidos, timbres, quizás campanas. Sus estudios sirvieron para demostrar que la reacción de los animales al salivar sin la presencia de alimento era porque los mismos pensaban en la comida. De esta forma, y mucho antes de instrumentos y avances tecnológicos en la medicina, se logró entender la compleja relación entre el cerebro, el sistema nervioso y su reacción ante lo externo. La frase coloquial como perros de Pavlov se utiliza para señalar o denunciar la reacción intempestiva y ansiosa de alguien ante alguna incitación dirigida por persona diversa. Habrá entonces un Pavlov cotidiano, cuyo campanazo ponga al acecho y desesperados por actuar a sus seguidores. En las últimas 2 semanas nuestro país ha recibido del poder y la clase política 3 impactos en su vida pública: la revocación o ratificación de mandato, el rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica y la estatización de la industria correspondiente al litio. Los resultados todos los conocemos, también su debate y sus descalificativos. Ante el fracaso total de la revocación de mandato, promovida y manipulada de manera absurda desde las entrañas del poder a revocar, el presidente de la República echó a andar, con la maestría maniquea que le caracteriza, su estrategia de control de daños, a expensas de las maltrechas instituciones de México. Así, obtenido el aval de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia para las reformas del año pasado a la ley de la industria eléctrica, el primer mandatario levantó el telón del teatro que le permitiría borrar la derrota en la consulta a su ego, que le costó al país pobre más de 1.600 millones de pesos. Con el hígado por delante y el desprecio hacia el mensaje de hastío militante que le demostró el mismo pueblo bueno, López Obrador se aventó al ruedo del Congreso. Primero con una reforma constitucional aplazable, ante el espaldarazo a la ley secundaria que la Corte quirúrgicamente le obsequió, apenas días antes. Y porque tanto Morena como el presidente sabían que no pasaría por falta de votos, pero sobre todo por la incapacidad de hacer política y pactar acuerdos con aquellos opositores a los que un día sí y otro también insultan y denostan. Segundo, con una reforma fast track a la ley minera para recuperar el litio de manos extranjeras. Es así, sin falsos nervios de por medio, por contar con los votos necesarios para aprobar las reformas a la legislación ordinaria en el legislativo. Con esto, nuestro émulo de Pavlov tocó la campana y la jauría no solo salivó, sino que cayó de bruces en la trampa. Para el más grande científico de la manipulación política que ha tenido el México reciente, su sed de venganza solo se saciaría si los suyos y la oposición saltaban al unísono. Y estimulados por el timbre de la polarización, eso hicieron. El debate nunca fue la necesidad inaplazable de recuperar a nivel constitucional la industria eléctrica, según la visión de la 4T. Eso ya no estaba en juego, porque las últimas reformas a la ley, ya constitucionales,
permiten que el Estado mexicano ejecute su autoridad según la perspectiva obradorista, menos la reforma minera del litio, que por disposición expresa del 27 constitucional ya se regulaba vía el estricto control estatal de la figura de la concesión y que constituye un mineral de potencial incierto, donde hoy la inversión privada en el sector se encuentra apenas en exploración de yacimientos, para después determinar la viabilidad de su explotación, lo que llevará años en una industria que apunta ya al declive antes de nacer en falsa panacea, ante lo costoso y contaminante de la misma, y el anuncio de una importante parte del posible mercado, el automotriz, respecto al diseño e implementación de baterías sin litio en su futuro. Al presidente solo le importa su control político y la megalomanía palaciega que lo nubla. Por eso jugó a vestir de lucha patriótica y contra traidores a la nación su puesta en escena legislativa. A través del desgaste de las instituciones y el encono público familiar entre vecinos en redes sociales, logró su egoísta objetivo: olvidar el domingo de consulta. Como un César, ve arder el horizonte, feliz y perverso, sin importarle el cáncer que se esparce en el México con el odio y engaño de masas. La traición que teatralmente denuncia lo ha vuelto a empoderar. Todos caímos.